Bien, buenos días, André. Bueno, fundamentalmente el artículo es un informe parcial del que fue mi trabajo de grado de la maestría en lingüística aquí en la Universidad de Antioquia en el 2009. En el trabajo de grado, pues lo que hicimos fundamentalmente fue a partir de la teoría de los actos de habla de Austin y Sear, de la teoría de la cortesía de Brown y Levinson y de algunos aspectos pues del análisis del silencio y de la quietud, fundamentalmente Pollatos y Rosa Mateo, analizar la que es la única obra de teatro de Gabriel García Márquez, que es Diatriba de amor junto a un hombre sentado. El interés de este trabajo pues parte fundamentalmente por interés por la obra de García Márquez. Haciendo como una búsqueda encontré que no había ningún trabajo desde la lingüística que analizara este texto, que es algo así pues como una joya muy particular, en tanto es la única obra de teatro de este autor y que tiene unas características muy particulares. Pues como menciona en el artículo, se trata de una conversación entre una pareja de esposos donde la esposa le enrostra durante una hora el fracaso en la relación al marido, con la característica que el marido está durante toda la obra sentado leyendo el periódico sin decir ni hacer nada. Incluso García Márquez en las didascalias, en las indicaciones para los directores en la obra de teatro, señala que preferiblemente debe ser un maniquí, o sea, no tanto un actor de carne y hueso, sino un maniquí para que cumpla con este objetivo. Teniendo este principio pues tan particular de esta obra de teatro, tomo entonces las dos unidades comunicativas fundamentales de los dos emisores. Por un lado el reproche, que es lo que realiza Graciela durante toda la obra, y el silencio y la quietud, que es lo que constituiría el único acto comunicativo del marido. En el artículo en particular yo reporto el asunto de los hallazgos a partir de la teoría de la cortesía y el análisis conversacional. Fundamentalmente hago una presentación básica de los marcos de referencia que tomé para analizar estas dos entidades comunicativas tan particulares. Por el lado del reproche pues retomo la teoría de la cortesía de Brown y Levinson, como decía, quienes fundamentalmente establecen que en las interacciones comunicativas lo que prima es la imagen, un concepto prestado de un psicólogo social llamado Erving Goffman, quien dice que nosotros tenemos dos dimensiones: una imagen positiva, que es el deseo de ser aprobado, de compartir intereses y hacer parte de un grupo, y una imagen negativa, que es el deseo de tener libertad de acción. A partir de estas dos dimensiones básicas se establecen un montón de estrategias que hacen que cuando nosotros hablamos, en detrimento de la información que vamos a decir, busquemos mantener estas imágenes. Eso es lo que justifica acciones tan inútiles en términos informacionales como decirle a alguien me está haciendo como calor, en vez de decirle directamente abre la ventana. O sea, cuando usted dice eso, está dejando a la persona teóricamente en la libertad de no realizar la acción. Eso es un acto de cortesía negativa. Lo que hacemos entonces en el trabajo de grado es taxonomizar todas las emisiones de Graciela, siendo un monólogo extensísimo, y categorizar las amenazas a la imagen positiva o negativa que ella realiza durante la obra, siendo que ella realiza un acto de habla de reproche, que es otra parte del trabajo de grado que no comentamos en el artículo, que se caracteriza precisamente por hacer un atentado dual a ambas imágenes. Encontramos entonces un montón de estrategias muy particulares, bastante características pues del estilo de García Márquez, donde atenta contra estas imágenes, contra la imagen positiva y la imagen negativa, siendo un reproche constante a lo que es el marido y a lo que hace, inclusive al silencio que presenta en la obra. Y por el otro lado, pues retomando varios autores que trabajan el silencio, tratamos de dar cuenta de lo que nos quiere decir el marido, teniendo pues obviamente la dificultad de la carencia de contenido proposicional que caracteriza el silencio de la quietud, aunque sigue siendo un acto comunicativo. Y bien, pues en el artículo queda un poquitico claro de dónde inferimos que el silencio y la quietud del marido son
podríamos decir evidentemente intencionales. Hay un poquito de análisis de la conversación, mencionamos un par de conceptos donde hay situaciones comunicativas donde uno le abre paso al interlocutor para que hable o diga algo, presentamos los ejemplos y bueno, al no responder ni decir nada el marido, y a partir del contexto comunicativo podemos dar luces acerca de cuál es su intención comunicativa y de cuál es el mensaje que nos quiere decir. Cerramos pues el artículo dejando claro que nos enfrentamos a los límites de la interpretación, no tenemos indicadores del lenguaje no verbal por parte del marido que nos permitan inferir muchos mensajes, pero sí podemos como elaborar un par de hipótesis que sería o el desdén hasta el nivel de no brindarle a su esposa ni siquiera una inclinación de cabeza, o bien la aceptación de todo aquello que ella le enrostra durante la obra. Más o menos esto es pues como lo que presentamos en el artículo. Que hablas de una intencionalidad del silencio. Sí, señor. ¿Cuál sería esa intencionalidad? Pues hombre, el silencio junto con otros actos comunicativos no verbales está cargado de lo que se llama fuerza ilocucionaria. Si yo levanto la mano y hago así, estoy haciendo un acto equivalente a decir hola o decir adiós. Precisamente ese es el reto con el marido, y es un punto que todavía hay que seguir indagando, y es que podríamos encontrar dos intenciones: o bien él está aceptando todo aquello que le están reprochando, o sencillamente al quedarse allí está despreciando en un nivel que podríamos decir extremo o caricaturesco a lo que su esposa le dice. Hacia allá es a donde el análisis pues nos lleva, y ahí es hasta donde llegan las conclusiones. Porque el silencio pues ha sido bastante analizado, ¿no? Desde la semiótica. Sí, sí. El silencio es casi que el signo semiótico y pragmático por excelencia. Y a pesar de haber sido tan trabajado, aún sigue siendo bastante difícil su análisis, y las herramientas con las que contamos todavía no son suficientes. Uno puede encontrar muchos estudios que ya se exceden incluso en la interpretación, es precisamente pues como un llamado que hacemos en el artículo a llegar hasta donde nos permiten las herramientas de análisis, porque sí hay unas tradiciones de siglos que trabajan el silencio, pero no tenemos todavía como mucho claro acerca de, bueno, cómo podemos interpretarlo. Claro. ¿Y por qué diatriba de amor? Bueno, que el título es bastante irónico, ¿no? Sí. Una diatriba de amor contra un hombre sentado. ¿Por qué esta obra y no otra? Pues, que es una pregunta que siempre se hace uno a la hora pues, de escoger un corpus, ¿no? ¿Por qué esta y no otra, no? Habiendo tantos. Pues bueno, no hay muchas razones. Pues en primer lugar, como te decía, es una obra injustamente desconocida. En lingüística no se ha trabajado. En otro aspecto, pues es muy particular. Las condiciones de la misma obra la hacen icónica en muchos aspectos de la interacción y del fenómeno del lenguaje, del reproche, y por el otro lado del silencio y de la quietud. Y también pues tenía la particularidad que bueno, no es muy extensa, entonces nos permitía como hacer un análisis a profundidad, porque podríamos haber escogido otros corpus un poquitico más extensos y esto nos hubiera alargado el trabajo de grado. Sí, bueno, que es una obra pues bastante teatral, ¿no? Sí. Podemos decir que es casi que una obra de teatro, ¿no? Sí, es hasta donde sé es la única obra de teatro de García Márquez. Además él tiene unas particularidades como escritor de teatro que lo hace muy interesante en el aspecto de las didascalias, o sea, las indicaciones que le da a los actores a la hora de interpretar. Incluso pues tendría como algunos aspecticos que seguramente los que saben de teatro le podrían reprochar. Pero bueno, esto nos permite como acercarnos un poquitico más al uso del lenguaje que nos quiere presentar allí, y tener como un corpus un poquitico más realista, en tanto al tener claras las indicaciones, sabemos cómo es que se comportan los hablantes en este intercambio. Sí, porque no sé pues si has trabajado, ¿vale? Sí, en el resto pues de la obra de García Márquez, este sería como la versión más caricaturesca, de todas maneras, como de esa estructura en la cual
¿cierto? Hay una mujer que constantemente está alegando, ¿no? Pues piensa uno en 100 años de soledad, en el amor en los tiempos del cólera, en El coronel no tiene quien Coronel escriba. no tiene quien escriba, ¿no? Sí, de hecho él en una entrevista decía que hay una escena que lo llevó a escribir esta obra de teatro. Bueno, hay que ver si es verdad, de hecho eso es irrelevante, pero él dice que en algún momento él caminaba por el pueblo y empezando la mañana pasó al frente de una casa y había una pareja que estaban en esa situación. O sea, estaba la mujer botándole cantaleta al marido y el marido estaba completamente inmóvil y no decía nada. Cuando él regresa por la tarde, la cantaleta seguía. Entonces él dice que bueno, que le pareció tan bonita la situación que pensó algún día tengo que escribir de eso, y según él pues de allí nació la obra de teatro. Sí, característica del estilo de García Márquez. Sí, sí, muy bien. Bueno, ¿por qué llegaste a Ícala? ¿Por qué escogiste Ícala? En Ícala encontré un artículo de uno de los asesores del trabajo de grado. Mis asesores fueron los doctores Luz Estela Castañeda y Francisco Zuluaga. Y Pacho tenía un artículo en Ícala donde presentaba de una manera muy clara el modelo de cortesía de Brown y Levinson. Incluso a propósito de ilustradores, yo recuerdo el artículo es porque la ilustración que lo acompañaba era un dibujo a lápiz de un osito de peluche. Pues no recuerdo el nombre del autor, pero me pareció como un gesto muy bonito de la revista presentar esas ilustraciones junto con los artículos. Y no sé, pues cuando ya nos enfrentábamos como a la posibilidad dentro de la maestría de dirigir el artículo de alguna revista, siempre se me venía a la cabeza como el artículo de Pacho con la imagen del osito. Entonces yo decía, hombre, muy bacano uno publicar en una revista que hace como esa mezcla entre lo científico, lo literario y lo artístico. Digamos que como esa concesión de los editores me hizo cogerle cariño a la revista sobre otras posibilidades de publicación. ¿Y el proceso de publicación cómo fue? ¿Tortuoso? ¿Fácil? Fue tortuoso, pero fue bien asesorado porque finalizando la maestría había una materia cuyo objetivo era tener un artículo publicable. Y pues yo escogí Ícala precisamente por lo que acabé de mencionar y redactamos el artículo a partir como de los criterios editoriales que en ese momento conocemos de la revista. Debo decir pues que ya el proceso de aceptación, de revisión fue bastante riguroso, pues hubo mucho acompañamiento por parte de la revista, exorbitante pues. De hecho yo soy psicólogo y en las revistas pues de psicología uno no encuentra esa rigurosidad. Es bastante más fácil publicar, diríamos. Aquí sí fue un proceso bastante exigente y muy satisfactorio además porque me parece que el producto quedó bastante bien consolidado.